Hoy hablamos nuevamente del tema de larvas espirituales, pero específicamente en las secciones del espiritismo, que consideran las infecciones fluídicas como larvas espirituales. André Luis se equivoca con las infecciones fluídicas o larvas espirituales al confundirlas con espíritus obsesores. Los espíritus obsesores son clasificados en la escala espírita como espíritus de tercer orden espiritual. Veamos las clases. Clase número la décima, son impuros. Clase novena, frívolos. Clase octava, pseudocientíficos. Clase séptima, neutros. Clase sexta, golpeadores o perturbadores. En ningún momento el espiritismo menciona que los espíritus degradan en animales como larvas o insectos en el mundo espiritual y que sean estos los responsables de las obsesiones espirituales o enfermedades ocasionadas por los espíritus. Los espíritus realmente superiores nunca se contradicen. El libro de los mediums, en el capítulo 27, claramente establece que no puede haber contradicciones en el espiritismo. El ítem número 301 dice lo siguiente: estas son las respuestas que dieron los espíritus a las preguntas relativas a las contradicciones. Específicamente en el inciso número 2 de ese 301 se comprende que una respuesta pueda ser alterada. No obstante, cuando las cualidades del medium excluyen toda idea de una mala influencia, ¿cómo se explica que espíritus superiores empleen lenguajes diferentes y contradictorios sobre un mismo tema ante personas absolutamente serias? Los espíritus realmente superiores nunca se contradicen y el lenguaje que emplean es siempre el mismo ante las mismas personas. Puede variar de acuerdo con las personas y los lugares. No debe existir la contradicción en el espiritismo. Los espiritistas no pueden tener este tipo de ambivalencias cuando los espíritus nos están dando información espiritual. Algunos dicen que limpiar a la casa de malas energías, refiriéndose a la intervención de estas larvas espirituales, pero en realidad no existen las malas energías cuando nos referimos a los espíritus, pues los espíritus son inmateriales. En el libro Los mensajeros de Andrés Luis, se llama, psicografiado por Chico Xavier, Andrés Luis, guía y mentor espiritual de Chico Xavier, confunde a los espíritus obsesores con larvas espirituales. Un error inaceptable en el espiritismo, pues los espíritus no degradan en animales en el mundo espiritual. Ese concepto es un concepto donde avala la posición de muchos espiritistas, donde dicen que el espíritu degrada o retrograda luego de cada encarnación. O sea, que en esta presentación que hacemos el día de hoy, el mismo André Luis está aludiendo a esa práctica y ese pensamiento de que el espíritu degrada, y eso no es correcto. Quiero hacer énfasis en que no existe las malas energías cuando nos referimos a espíritus, pues los espíritus son inmateriales. Veamos entonces en este momento quién es André Luis, a la cual estamos haciendo referencia. André Luis, en su vida pasada, fue un médico e investigador a principios del siglo XX. Hoy en día, los espíritas lo reconocen como el autor espíritu, o sea, un escritor espiritual. Desde el momento de su primer libro, No Solar, que fue publicado en Brasil en el año 1944, después de haber sido psicografiado por el medium brasileño Francisco
Cándido Xavier, también conocido como Chico Xavier, No Solar fue el primero de una serie de novelas que literalmente se catalizan al movimiento espírita. Describe un mundo espiritual diferente al que está definido en los libros codificados, pero aquellos que no han leído los libros codificados y dicen ser espiritistas, consideran que el mundo espiritual descrito por André Luis es como él lo expresó. Sin embargo, este concepto nunca ha sido avalado, o sea, no solar, por los espíritus que fueron responsables de develar la revelación espírita a Allan Kardec. El libro de los espíritus es el que define el mundo espiritual y está completamente en desacuerdo al concepto de no solar. Por lo tanto, es menester que cada cual llegue a su propia conclusión luego de leer los libros codificados que sostienen que son los pilares y sostenedores del espiritismo. Le pido a los amigos que están en el chat, si tienen alguna pregunta la puedan hacer. Yo estoy tratando de cumplir con mi palabra de que cada hora dedico un tiempo para que ustedes puedan decir sus inquietudes, entonces les contesto, entonces me dedico a la parte educativa. Vamos a estudiar espiritismo. Hablemos de espiritismo. ¿Está bien? Como recurso en este momento, voy a utilizar un documento que fue publicado en el año 2011, junio 8 del 2011, donde habla de infecciones fluídicas como consecuencia de la postura de André Luis, y llega al punto de lo que son larvas espirituales. Hemos estado hablando de que las larvas espirituales no es parte del espiritismo. Está muy claro definido de que los espíritus no degradan, no retrogradan a animales y ese tipo de cosas. Eso es contraproducente por completo. El que predique eso está en lo que se llama la degradación del espíritu, la caída del espíritu. Y eso no se presenta en el espiritismo. El ítem 118, después que un espíritu ha adquirido un conocimiento, no retrograda. En una encarnación viene en el mismo nivel, no retrograda. El tú decir que los espíritus, larvas espirituales, tienen alguna injerencia en los seres humanos, quiere decir que los espíritus son larvas. Y que esos animales o esos insectos, como los quiera llamar, son espíritus encarnados o convertidos en esos animales. Y el espiritismo no enseña eso. Eso no es parte de lo que el espiritismo presenta, lo que se llama la caída del espíritu. Está muy raro de que la Federación Espírita de Brasil promulgue este tipo de cosas y la publique, porque la dijo André Luis, y no la cuestione, porque esto se dice así si el espiritismo no tiene que ver nada con la degradación del espíritu. Unas larvas espirituales, eso es una degradación del espíritu. Vamos a ver cómo ellos lo presentan en su artículo, y voy a ir armonizando con mis comentarios. Ustedes me pueden decir, pueden estar de acuerdo o no están de acuerdo. Yo quiero decir de antemano que mi decisión, mi conclusión hacia esto es que están erróneos. No es parte del espiritismo. Pero eso ha llegado al espiritismo, nadie le ha dicho que están mal y ellos lo consideran que es correcto. Y entonces en base a eso enseñan cosas que no son y no ayudan al adelantamiento del espíritu. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Ese tipo de enseñanza que ha ocasionado que el espiritismo caiga por completo. Desde 1868, que había mil millones de habitantes aproximadamente, que Kardec había capturado 2%, que ese 2% significa unos 20 millones, y que en el día de hoy, 2015, estamos en sobre 7.200 millones de habitantes y la cantidad de espiritistas en el mundo no llega a 12 millones, formalmente. Algunos hacen alarde o a decir que el espiritismo tiene 50 millones de adeptos, y siendo 50 millones de adeptos, con el crecimiento tan grande que ha tenido la humanidad en términos de habitantes, se queda corto, menos de un 1%. Si tú dices que son 50 millones, es la mitad de un 1%, mucho menos. Entonces, eso no es lo que el espiritismo pretendía llegar a la humanidad.
ítem 40 del libro de Génesis nos dice claramente de que esto es para todo el mundo. No hay demarcaciones. Y estamos haciendo la luchita para llevar esto al mundo. Los nuevos que están llegando, que son los nuevos adeptos, yo no los puedo contabilizar, no sé cuántos, pero yo me conformo con darles una buena educación de lo que dicen los libros codificados y que cada cual evalúe. Y ellos poquito a poco le van a decir a aquel, no, esto, y se van enfocando. Cuando llegan a las casas espíritas, que presentan cosas diferentes a lo que dice la codificación, ellos están preparados para saber qué es y qué no es en el espiritismo. Ok, vamos a leer este artículo que fue publicado en el 2011 en la revista espírita de España, Luz Espiritual. Voy a leer y dice: de la misma manera que existen infecciones orgánicas, también las hay fluídicas. Muchos desencarnados, movidos por venganzas, llenan la imaginación de los adversarios encarnados con formas mentales monstruosas clasificadas por los instructores espirituales como infecciones fluídicas, con gran poder destructor, pudiendo llevarlos hasta la locura. Estamos hablando de la introducción de ese artículo que presenta la revista Luz Espiritual y que está haciendo como consecuencia de lo que André Luis les dijo en el libro que voy a mencionar más adelante. Quiero que tengan una situación en esta presentación que estoy dando. En todo este escrito, en ningún momento mencionan la codificación. En ningún momento se hace referencia a lo que dijeron los espíritus del mundo espiritual. En todo momento es lo que dijo André Luis, y lo que dijo la persona que le estaba dando la información. O sea, que hago claro de que esto no es espiritismo, porque ni tan siquiera en ese documento que habla de larvas espirituales se considera la codificación. Lo que dijeron los espíritus, lo que dijo Allan Kardec, lo que dijo Dios. Y sigo diciendo: otros estacionados en pasiones egoístas, recogidos en pesado monoideísmo, permanecen junto a los encarnados sin fuerzas para continuar la lucha evolutiva. Mire, señores, las obsesiones espirituales ocasionan una serie de cosas, de situaciones de depresión en los seres humanos, en su mente, porque son obsesiones. Y esas obsesiones tenemos la capacidad de poder identificar quiénes la conducen. ¿Quién ocasiona la obsesión espiritual? ¿Quién? Un mal espíritu, un espíritu inferior. Y ese espíritu inferior hay que educarlo. ¿Eh? Y esas cosas que las personas están teniendo, hay que educarlos a que ellos pueden, por su voluntad, salirse de eso. Por su buen comportamiento en ser mejores hoy de lo que fuimos ayer. En ningún momento eso se presenta en este artículo. Voy a seguir leyendo. Continúo con lo que dice explícitamente. Algunos del mismo modo que los ectoparásitos temporales proceden a semejanza de los mosquitos y de los ácaros, absorbiendo las emanaciones de los encarnados que con ellos se afinan. Un espiritista de verdad, en el momento que aparece este tipo de información, dice: espérate, que los espíritus no son animales, ni son mosquitos, ni son ácaros. Los espíritus son pensantes, tienen forma de comunicarse, tienen sentimientos, tienen raciocinio. Son espíritus buenos o malos dependiendo al nivel espiritual que han alcanzado en la moralidad. No son animales, pues en ese momento ya esto descarta de que nosotros podamos entender que esto es correcto. Sigo leyendo. Pero muchos otros aún, cual endoparásitos conscientes, después de enterarse de los puntos vulnerables de sus víctimas, segregan determinados productos dentro de la química la química que les es propia. O sea, van a segregar productos de la química que les es propia, pero ¿de qué van a segregar ellos? ¿De qué química? Si los espíritus no son biológicos, no segregan nada. Los espíritus son espíritus. Esos productos, conocidos como simpatinas y aglutinas mentales, tienen la propiedad de modificar la esencia del pensamiento de los encarnados, que vierten continuamente de los fulcros energéticos del tálamo lecho en el diencéfalo. André Luis era un médico y él estaba haciendo alarde en este tipo de presentación de los conocimientos científicos que él tenía al momento que escribió eso. Y son palabras muy bonitas, pero no son parte de lo que el espiritismo enseña. Nunca se habló de ninguno de esos términos que él está hablando ahí.
para referirse a los espíritus. Entonces, esto es algo nuevo. ¿Y qué si es algo nuevo? Que va en contra de lo que ya está establecido, que es el mundo espiritual. Y de los espíritus en sí. ¿Qué son? Para los espiritistas, eso es una simple opinión. Y la simple opinión, el espiritismo no se hace responsable. Y sigue diciendo, André Luis, ese ajuste entre desencarnados y encarnados es hecho automáticamente como animales, en completo primitivismo en las líneas de la naturaleza. De este modo, los obsesores toman cuenta de las neuronas del hipotálamo. Vuelvo y repito. De este modo, los obsesores, ahora les llaman obsesores. Antes le estaba llamando larva, ahora le dice que son obsesores. Quiere decir que la percepción de André Luis en términos de obsesores espirituales lo combina con lo que son larvas espirituales. Y sigo. Toman cuenta de las neuronas del hipotálamo, acentuando la dominación sobre el ramillete amielínico que lo une al córtex frontal, controlando las estaciones sensibles del cerebro coronario, que ahí se fijan para gobernar las excitaciones producidas en sus víctimas cuando son contrariados en sus designios. Inhibiciones de las funciones viscerales diversas mediante la influencia mecánica sobre el simpático y el parasimpático. Está demostrado por los neurólogos que los trastornos mentales que han sido vinculados a lo que es una desorganización de las químicas del cerebro, eso no es cierto. Eso no es correcto. Los neurólogos del día de hoy, 2015, establecen claramente en posiciones documentadas de que las químicas del cerebro, el que esas químicas del cerebro se manejen allá arriba y se distorsionen, no tienen, bajo ninguna circunstancia, ninguna vinculación con lo que es la obsesión espiritual. Soy el doctor Fred Bauman. He sido neurólogo y neurólogo infantil durante 35 años. Los neurólogos determinamos si los pacientes tienen o no tienen enfermedades del cerebro y del sistema nervioso. Encontramos condiciones como la esclerosis múltiple, tumores cerebrales, retraso mental y anormalidades en el desarrollo. Como todos los médicos, los neurólogos encuentran pacientes con síntomas, pero sin anomalías objetivas, que tienen males como depresión, ansiedad, ataques de pánico e insomnio. Mediante un proceso de eliminación, se llega a la conclusión de que tales condiciones son psicogénicas, es decir, que surgen de las tensiones de la vida cotidiana. En 1970 se dijo que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como ADHD, afectaba a 150,000 niños. Y hoy en día se dice que afecta a 5 millones. Al ver a estos niños como médico, y al no ser capaz de demostrar una anormalidad física o química, no he podido confirmar que el ADHD sea una enfermedad. En 1994, la revista Time publicó un encabezado que preguntaba, ¿es esto real? Si te dijeran que tu hijo tiene cáncer, diabetes o epilepsia, seguramente querrías ver resultados de exámenes que lo confirmaran, como los resultados de una biopsia, un examen de tolerancia a la glucosa o un electroencefalograma, antes de empezar a administrarle medicamentos peligrosos que sin embargo son necesarios.
El Ritalin es la droga que se elige para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y sin embargo, la Administración para el Uso de Drogas y la Oficina Internacional de Control de Narcóticos afirman que el potencial adictivo del Ritalin es muy alto. Además, en más de 3.000 informes sobre complicaciones enviados a la FDA entre 1990 y 1997, se mencionaron 160 muertes y más de 500 hospitalizaciones. Seguramente querrías que se confirmara que tu hijo tiene una enfermedad real antes de permitir que se le administrara una droga tan peligrosa y adictiva. En noviembre de 1998, los Institutos Nacionales de Salud organizaron una reunión de consenso en Bethesda, Maryland, para clarificar la controversia. Al anunciar la reunión, Peter S. Jensen, copresidente del Comité de Planificación de los Institutos Nacionales de Salud Mental, reconoció, y cito textualmente, el ADHD ha estado rodeado de una larga controversia. Esta controversia rodea el diagnóstico en sí del ADHD, es decir, si el diagnóstico simplemente atribuye una patología al comportamiento normal de un niño o si es atribuible a grandes salones de clase, padres demasiado ocupados o a las maquinaciones de camarillas médicas y farmacéuticas. De mayo de 1998, yo le escribí a Jensen diciendo, una reunión de consenso no será suficiente. Se requiere una confesión directa de que el ADHD no es una enfermedad, de que los niños son normales. A menos que haya una declaración franca y pública de que el ADHD no es una enfermedad, ni nada anormal en el niño, la reunión de consenso solo será otro elemento de fraude. Se considera que el niño tiene ADHD o una enfermedad cuando no es así. Clasifican y tratan al niño e ignoran el medio ambiente. Yo, por mi parte, creo que se está dañando a cada uno de esos niños. Por otro lado, Swanson habla de una base cerebral para el ADHD, pero esto no se ha comprobado. Además, habla de las acciones del Ritalin como si el diagnóstico de ADHD pudiera basarse en la respuesta que tiene un paciente al Ritalin, una suposición errónea que se refutó hace muchos años. Al revisar lo que se ha escrito sobre estudios cerebrales relacionados con el ADHD, Swanson y Castellanos afirman que los cerebros de pacientes con ADHD están encogidos o atrofiados y que en promedio son 10% más pequeños que los de personas normales. Lo que olvidaron decir fue que casi todos los pacientes con ADHD que se utilizaron en esos estudios se habían sometido a una larga terapia a base de anfetaminas, ante todo Ritalin. Debido a que todavía no se comprueba que el ADHD sea una enfermedad con una anormalidad que la confirme, al separar a las personas con ADHD de las normales, la única diferencia física y la causa probable de su atrofia cerebral es la condición crónica de anfetaminas en el grupo con ADHD. De nuevo, sin algo que compruebe que el ADHD sea una enfermedad con una anormalidad que lo confirme, que se pueda someter a exámenes mediante los cuales se pueda identificar la enfermedad. No se puede hablar con lógica sobre su causa o causas. Yo escuché al Dr. Swanson hablar sobre ADHD en la reunión del 7 de marzo de 1998 de la Sociedad Americana de Psiquiatría para Adolescentes. Consideren esta conversación entre el Dr. Swanson y yo después de esa conferencia. Me gustaría tener un diagnóstico objetivo de este trastorno. Actualmente el diagnóstico psiquiátrico es totalmente subjetivo. Nos gustaría tener pruebas biológicas y este ha sido un sueño de muchos años en la psiquiatría. Saludo su candor. No existe forma de confirmar que el ADHD sea una enfermedad en un sentido médico. Me preocupa que en este país estén administrando drogas peligrosas que causan adicción a 4 o 5 millones de niños que no tienen una enfermedad que pueda demostrarse. Por eso estamos realizando este trabajo. Creo que se nos ha dado credibilidad. No creo que estas drogas sean peligrosas ni causen adicción cuando se usan en esta forma. Además, le escribí al doctor Castellanos. Y en su respuesta del 13 de mayo de 1998, hizo una confesión sorprendente. Estoy de acuerdo en que todavía no hemos demostrado la fisiología patológica específica que creemos está detrás de esta condición.
Sin embargo, es cierto que mis colegas y yo estamos motivados por la creencia de que será posible hacerlo en el futuro cercano. Este soy yo en una reunión cuestionando al Dr. Swanson en un panel. En esos términos, todavía no se ha comprobado que el ADHD sea una enfermedad, pero a pesar de eso, con regularidad se presenta ampliamente como una enfermedad. Y creo que esa es la mayor controversia sobre el ADHD. Dr. Swanson, ¿por qué no mencionó que prácticamente todas las personas con ADHD en los estudios de neuroimagen han estado en terapia de estimulantes y que esa es la causa probable de su atrofia cerebral? Es una hipótesis. No sé el número exacto de quienes estaban tomando o no medicamentos e indicaron el punto crítico. De hecho, estoy haciendo planes para un estudio para investigar eso. Todavía no lo hago. Ahora, este es el Dr. Carey, en esta ocasión como miembro de un panel, respondiendo una pregunta del público. Me siento incómodo con este concepto del subumbral que está presente en todo el DSM. ¿Cómo puedes tener 5 criterios y estar bien y de pronto tener uno más y resulta que tu cerebro está defectuoso? Tengo muchos problemas con ese concepto. Sí, ¿por qué no podemos decir que esos niños son normales? En la mañana del miércoles 18 de noviembre, el presidente del panel, David J. Kopfort, presentó el primer borrador del informe del panel para discusión y revisión. En este momento, no tenemos un examen para el diagnóstico de ADHD. Por lo tanto, la validez del trastorno sigue siendo un problema. No es una enfermedad con una anormalidad que la confirme. No hay nada que someter a pruebas. Y sin embargo, diagnostican y drogan a 5 millones de niños. Gastan millones en investigación biológica sobre un conjunto de comportamientos que nunca se comprobaron, tuvieron un fundamento biológico o fueron anormales. Pero al tratarse simplemente de una supuesta enfermedad sin pruebas, tal investigación no podrá comprobar nada. Al parecer, su única intención es crear ilusiones de biología y enfermedad donde no existen. Este es el Dr. Ben Leahy, jefe de psicología en la Universidad de Chicago. El renglón 10 de la página 3 dice: en este momento no tenemos una prueba diagnóstica para ADHD en el campo químico, fisiológico, anatómico, genético, etc. Por tanto, la validez del trastorno sigue siendo un problema. Estoy de acuerdo en que ser capaz de correlacionar cualquier trastorno psiquiátrico con una anomalía anatómica o bioquímica constituiría una forma de validez, pero es solo una forma de validez. Pienso que la fuerza del resto de su afirmación reconoce que el trastorno se ha confirmado sustancialmente en otras formas, lo cual es una afirmación que podría citarse fuera de contexto. Por tanto, la validez del trastorno sigue siendo un problema, algo que creo podría malinterpretarse. Este es William Carey, profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Página 3, renglón 10. Vemos la afirmación de que no existe una prueba diagnóstica para ADHD. Y ese tema continúa y aparece en el último párrafo, donde dice que las causas de este comportamiento llamado ADHD son enteramente especulativas. Y sin embargo, allá en el mundo real, en todo el país, se dice a los padres de familia y a los niños que estos comportamientos se deben a una disfunción del cerebro. ¿No podría usted, por favor, fortalecer la afirmación para desalentar a los médicos en cuanto a hacer esa afirmación cuando no existe una prueba adecuada que apoye eso en este momento? Hemos probado que el ADHD, cuyos líderes dominaron esta conferencia, transmitieron tanto al público como a los médicos que el ADHD es una enfermedad, una anomalía en el cerebro de los niños, violando así la tradición científica y los requisitos de dar consentimiento después de haber sido informado. Sin una explicación científica,
¿Podría haber una explicación no científica? ¿Es el ADHD un invento? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué? Es obvio que el ADHD es una industria multimillonaria. ¿Cuánto se gana la vida con ella? ¿Cuántas prácticas médicas fracasarían si no fuera por el ADHD? Han escuchado argumentos, creencias, presiones y un poco de ciencia por parte del profesor Carey. ¿Qué creen ustedes? ¿Son normales los niños o tienen una enfermedad real en el cerebro? ¿Está usted consciente de que si su hijo recibe tales medicamentos después de los 12 años, no puede enlistarse en las Fuerzas Armadas? ¿Entiende usted que las drogas que se usan para tratar el ADHD causan adicción y son peligrosas, que pueden matar? Stephanie Hall, de Kenton, Ohio, que tomó Ritalin durante 5 años, murió mientras dormía sin ninguna otra razón. 5 días antes de cumplir 12 años. Cameron Pettis, de 14 años, de Austin, Texas, sufrió una terrible muerte debido a una reacción alérgica a la desepramina, un antidepresivo común que se usa para tratar el ADHD, una enfermedad que no existe. Los 3.2 millones de dólares que se entregaron a su familia no harán que Cameron regrese. Al decirle que el ADHD es una enfermedad y que el Ritalin es seguro y no causa adicción, están violando su derecho de dar su consentimiento después de haber sido informado, producto de los crímenes médicos y psiquiátricos de la Alemania nazi y los juicios de Nuremberg. ¿Es el ADHD la epidemia del siglo o es el mayor fraude cometido en el siglo por el cuidado de la salud? Yo testifiqué ante la conferencia del consenso que sin un ápice de verdad ni de ciencia creíble, el Instituto Nacional de Salud Mental ha proclamado que el comportamiento de ADHD es una enfermedad y que son anormales los niños que padecen esta enfermedad del cerebro. Chad, con sus 35,000 miembros, esparce la mentira neurobiológica. El Departamento de Educación de los Estados Unidos, dejando a un lado su tarea de educar a los niños y alfabetizarlos, ejerce coacción en cuanto a su clasificación y el hecho de que se les administren drogas. El ADHD no tiene causa. No se trata de que se diagnostique mal o en exceso. Es un fraude total, al 100%. Sin pruebas contra nuestras afirmaciones o los registros científicos, la declaración final del panel fue: no tenemos una prueba válida independiente del ADHD, y no existen datos que indiquen que el ADHD se deba a una disfunción cerebral. Sin embargo, esta confesión quedó sepultada en lo profundo de palabrería del tipo de todo sigue igual, y nunca la anunciaron directamente a la prensa ni al público, pudiendo acabar con la enfermedad y la epidemia del ADHD, pero optaron por no hacerlo. El Dr. Fred Bauman, neurólogo infantil durante 35 años, ha sido un autor prolífico de artículos sobre neurología infantil. Ha presentado testimonios en varias conferencias de neurología a nivel nacional. Su licencia fue expedida en el estado de California y es miembro de la Academia Federal de Neurología. Ha tenido posiciones importantes en muchas actividades relacionadas con niños. Esto que está hablando este espíritu a través de André Luis, porque esto es un espíritu que le está hablando eso a André Luis, es incorrecto. En el mundo físico que nosotros conocemos, en el mundo de la ciencia del día de hoy. Eso fue para los años 1940-41 del siglo pasado. Y sigue diciendo, son maniobras frecuentemente utilizadas en intrincados procesos de vampirismo y que provocan en la víctima un régimen de pavor o de guerra nerviosa, alterándoles el psiquismo o imponiendo prejuicios constantes en los tejidos orgánicos. Si esto hubiese sido el propósito de los espíritus al hacer una obsesión, los espíritus lo hubiesen dicho.
que los espíritus iban a ser vampiros espirituales y que iban a lograr obtener lo que es una obsesión espiritual subyugante de esa manera. Eso no, eso es una opinión personal de esta persona que se inventó eso. Eso no lo puede probar, no hay prueba de eso. Rubén Díaz, si me está viendo este video cuando lo vea, ¿verdad que no hay prueba? No puedes venir a decir, no, que si el alma es positivo y que el espíritu es negativo, ¿y dónde tú lo pruebas? ¿Con qué instrumento tú pruebas que el espíritu, el alma es positiva y el espíritu es negativo y que el perispíritu es neutro? Como dicen los amigos de Joaquín Trincado. Eso no se puede probar. Entonces se pone por escrito y la gente lo cree. Es posible comprender, sigo diciendo, así los casos de posesos relatados en los evangelios. Lo primero que tenemos que decir es que el espiritismo enseña que no hay posesión de los espíritus. No hay posesión. Lo que hay es una confabulación del espíritu obsesor con el espíritu que está más débil, que es inexperto, a lo cual él le hace imperio. Ítem 237 del libro de los medios. Eso que está aquí indica que ese espíritu, que es Henry Luis, no ha leído la codificación. Y está diciendo y utilizando la palabra posesos como si fuera un término utilizado en el espiritismo. Y además de eso, no lo utiliza como la codificación, lo utiliza como relatados en los evangelios. O sea que lo que él está predicando es lo que dicen los evangelios, que sabemos que se equivoca, que Jesús no escribió ningún evangelio, de que Jesús bajo ninguna circunstancia tuvo injerencia en nada de lo que se escribió en los evangelios. Y dice, es posible comprender, repito, así los casos de posesos relatados en los evangelios, que se curaran de dolencias físicas o de profundo deterioro mental, cuando los espíritus inferiores que los subyugaban fueran retirados por la acción curadora de nuestro Maestro Jesús o de los apóstoles. Él se refiere en ese momento, en el tiempo de Jesús, se curaban las enfermedades porque Jesús imponía las manos, eso está correcto. O que los apóstoles también podían decir que es correcto. Pero lo que son posesos, no existen los posesos, existen los subyugados. Ok, vamos a hablar del tema específicamente, larvas mentales de los encarnados. No, y sigo leyendo, no nos podemos olvidar que los encarnados también producen larvas mentales que son vampirizadas por los desencarnados. ¿Dónde está eso? Vamos a leer nuevamente. No nos podemos olvidar que los encarnados también producen larvas mentales que son vampirizadas por los desencarnados. ¿Qué sustento espiritual tiene eso? ¿Dónde aparece eso? Porque lo diga una sola persona, una sola opinión. Entonces los amigos espiritistas religiosos que creen en estas cosas, ¿ah?, no están haciéndole bien al espiritismo. Porque esto que está aquí no tiene sustento espiritual. Y yo tengo que decírselo, eso no es correcto. Eso no es parte del espiritismo. Eso es un espiritismo, una nueva espiritualidad que no tiene que ver nada con el espiritismo, que nosotros tratamos de divulgar. Y continúo diciendo, como vemos en el camino del psiquismo, siempre existe doble flanco. Espíritus despojados de la materia o aún estacionados en ella tienen las mismas capacidades productivas. Bueno, eso es una opinión. En los mensajeros, que es el libro de André Luis, Aniceto, que es uno de los personajes de ese libro, llamó la atención de André Luis y Vicente para las manchas oscuras en la vía pública de la gran ciudad o nubes de bacterias variadas que fluctúan. Presenta una metáfora o una alegoría, una representación de que se veían en la vía pública de la ciudad nubes de bacterias variadas que fluctuaban. En el mundo espiritual, un medium puede estar mirando cosas que los demás no ven y ellos posiblemente veían eso. En grupos compactos, sigue describiendo, obedeciendo a los principios de la afinidad, el benefactor espiritual, ahora empiezan a llamar a André Luis el benefactor. ¿Qué significa benefactor? Vamos a buscar qué es benefactor, porque los espiritistas religiosos utilizan a André Luis y a Emmanuel y los llaman benefactores. Significa, literalmente, en un diccionario que usted busque, alguien que ayuda a otra persona o a un grupo dándole dinero. O sea, eso es lo que es un benefactor. En términos prácticos, un benefactor es aquel que le da dinero a un grupo o unas personas individuales. André Luis ni Emmanuel no son benefactores, porque de acuerdo a la descripción de lo que es benefactores, ellos no dan dinero.
Ellos en cierta manera quieren decir, no, porque ellos, los benefactores, me imagino que quieren decir sus consejos, ni tan siquiera sus consejos nosotros los podemos asumir, porque nosotros debemos tomar decisiones nosotros, por nosotros mismos. Por lo tanto, los espíritus no vienen para ser benefactores en ese sentido. Vienen para ser protectores y guías. Y son protectores en el momento que están a tu lado por su nivel espiritual de superioridad en términos de superior, y guías en el momento que tú tomas las decisiones. No se necesita un benefactor para tú, después que toma una decisión, el espíritu te guíe. Para eso es guía, porque nació contigo. O sea, esos son conceptos que han establecido algunos grupos de los espiritistas y que pues hay que respetarlos. Dice, y sigo diciendo después de expresar de que es un benefactor. Apunto también para ciertos edificios y regiones de la ciudad donde había zonas de material mental inferior. Material mental inferior. Quiere decir que los espíritus es una materia mental inferior. Según, vamos a ponerlo aquí porque yo estoy, según Aniceto, materia que es expulsada incesantemente por ciertas clases de personas. Quiere decir que lo que tú estás sacando de ti, de un mal espíritu, o malos pensamientos, o malos deseos, es materia. ¿Y dónde dice eso que eso es materia? ¿Con qué materia tiene? Esos malos pensamientos, esos malos deseos, esa lujuria, todo eso malo que puede tener el ser humano. Y que lo expulsa. Lo expulsa cuando uno lo logra convencer de que se moralice. Lo expulsa cuando uno puede lograr decirle de que esas cosas, que esos comportamientos, que no son materia, que son comportamientos. Aquí se confunde lo que es los comportamientos de los seres humanos con materia. Y la ponen como materia espiritual. Pues esas cosas debemos nosotros entender, que no tienen forma de que se armonicen con la realidad. O es materia, que dicen que es materia inferior, o es comportamiento. En los comportamientos, donde yo tengo entendido, ¿dónde está la materia de un comportamiento? ¿Dónde está la masa de eso? Pues esos son errores que se han establecido por hablar bonito y hablar un mensaje así. Y esto, en cierta manera, yo tengo que decirlo con este énfasis, porque nos han cogido y nos han pasado bolas de humo con este tipo de educación, con este tipo de mensajes, con este tipo de información que no es parte del espiritismo, no es parte del mundo espiritual. Y dice, donde había zonas de materia mental inferior, materia que es expulsada incesantemente por cierta clase de personas. Y el instructor acentuó, que este es Aniceto, el hombre asalta tanto a las nubes de bacterias destructoras de la vida física como a las formas caprichosas de las sombras que amenazan el equilibrio mental. Eso es una forma de jugar con las palabras que no tiene lógica. El hombre asalta tanto a las nubes de bacterias destructores de la vida física, o sea, lo que produce, lo que es biológico, lo que produce enfermedades, como las formas caprichosas de las sombras que amenazan el equilibrio mental. ¿Qué son las sombras? El diablo, el infierno. Esos son conceptos religiosos. Las sombras y ese tipo de cosas, porque son religiosos. Entonces sigo diciendo, André Luis preguntó a Aniceto si la materia mental emitida por el hombre inferior, o sea, se crea una materia mental que se emite por el hombre inferior, que es el espíritu que está dentro, que es inferior, ¿verdad? Tiene vida propia como el núcleo de corpúsculos microscópicos de las cuales se originan las enfermedades corporales. Eso es lo que le pregunta André Luis. El instructor acentuó, le contestó, dice, ¿cómo no? Vosotros actualmente no desconocéis que el hombre terreno vive en un instrumento psicofísico. No podemos considerar solamente en el capítulo de las molestias la situación fisiológica propiamente dicha, sino también el cuadro psíquico de la personalidad encarnada. Ahora, sigue diciendo Aniceto, si tenemos la nube de bacterias producidas por el cuerpo enfermo, tenemos la nube de larvas mentales producidas por la mente enferma, en idénticas circunstancias. De ese modo, en el núcleo de criaturas desprevenidas de recursos espirituales, enferman tanto cuerpos como almas. Están uniendo cosas materiales, espirituales,
con larvas que son animales y con espíritus que provocan esas cosas, esos comportamientos de maldad. ¿Dónde está la codificación? ¿Dónde está la clasificación del espíritu? ¿Es un espíritu inferior, un espíritu, ¿cómo se llama? Un espíritu puramente inferior o un espíritu, como le llaman, ligero, o es un duende o un espíritu bueno o qué? No hay descripción porque no se cita la codificación para nada, no se cita el mundo espiritual que conocemos y que a lo cual nosotros decidimos que eso es lo que es lo correcto. Y dice, en el futuro, dice él, por ese mismo motivo, la medicina del alma absorberá la medicina del cuerpo. ¿Cuál debe ser la medicina del alma? La que atente o la que vaya en contra de lo que son las obsesiones subyugantes que son provocadas por espíritus inferiores, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos entender que es la medicina que se necesita para tratar la medicina del alma. Podremos en la actualidad de la tierra, sigue diciendo Aniceto, ofrecer tratamiento al organismo de carne. Semejante tarea significa la misión del consuelo, de la instrucción y del alivio. ¿Y dónde está la moral? Y la educación espírita, la lectura de los libros codificados. Pero en lo concerniente a la cura real, somos forzados a reconocer que ésta pertenece exclusivamente al hombre espíritu. Pertenece a la educación, amigos, que se obtiene leyendo los libros, estableciendo claramente que la voluntad es importante y poniéndose firmemente con el permiso de Dios que eso no puede a ti afectarte y tú te curas. Delante de la observación de André Luis, que era muy alto el poder reproductor, dice, delante de la observación de André Luis, de que era muy alto el poder reproductor, tanto de las bacterias como de las larvas mentales. El benefactor, o sea, André Luis, recordó que felizmente la luz solar tiene un poder mucho mayor, sobre todo cuando se alía al magnetismo terrestre. Él piensa que de esa manera, pues, la luz solar y el magnetismo tiene alguna injerencia con esta situación. Ese poder mayor destruye enérgicamente para seleccionar las manifestaciones de vida, pues si no fuese así, no existiría un solo hombre en la tierra. Opinión personal. Una opinión de él que la cual el espiritismo no se hace responsable. Aislada. Un solo espíritu que menciona eso. También gracias a él, el suelo y las plantas están llenos de principios curativos y transformadores. Aniceto enfatizó que solo la fe religiosa, o sea, la fe religiosa, libre de sectarismo. ¿Cómo puede ser la fe religiosa libre de sectarismo? Si la fe religiosa significa sectarismo, significa que tú tienes que tener sectas, tienes que tener forma de pensar porque es una religión. No puede haber fe religiosa sin sectarismo, El espiritismo sí enseña que el espiritismo puede estar libre de sectarismo porque el espiritismo no es una religión. Entonces, será capaz de promover entre las criaturas humanas un estado positivo de confianza, optimismo y ánimo saludable. Y agregó Aniceto, la ciencia y la filosofía preparan el campo en tanto la fe que vence la muerte es la simiente vital. Lo que vence la muerte es exactamente lo que es la naturaleza del espíritu, es inmaterial. Eso es lo que vence la mente, no es la fe, porque si la fe es ciega, no va a vencer la muerte tampoco. O sea, no quiero poner, si la fe es ciega por completo, no tiene que ver con la vida o la muerte, porque la muerte no existe cuando el alma es inmortal. No tiene que ver para nada con la fe. El espíritu nunca va a morir. El espíritu, lo que va a ocurrir es que va a pasar al mundo espiritual y va a seguir su proceso evolutivo. Todo esto está relacionado a un concepto religioso establecido por los amigos espiritistas que no han querido salir de la religión. Sigue diciendo, en Los Misioneros de la Luz, que es el libro que escribió André Luis continúa sus estudios sobre las larvas mentales y dice, observó que no tiene formas esféricas, ni eran del tipo bastón, o sea, que no eran como un bastoncito que todo el mundo sabe que son larvas, ¿verdad? Como las bacterias biológicas. Entre tanto, formaban colonias densas y terribles. Eso lo vio solamente él. Nadie más en la vida, nadie más ha tenido esa experiencia que él tiene. Por lo tanto, es una experiencia de una opinión simple, que no es parte del espiritismo. En una sesión pude examinar, dice él, un joven candidato al desarrollo mediúnico en un centro espírita
constatando la presencia de aluviones de corpúsculos negros poseídos de espantosa movilidad que se transferían desde la vejiga urinaria, pasando a lo largo del cordón del esperma y formando colonias compactas en las vesículas seminales, en la próstata, en la uretra e invadiendo los canales de semen para finalmente luchar contra las células sexuales aniquilándolas. Eso es una opinión personal, solamente lo vio él. Alejandro los designó bacilos psíquicos de tortura sexual. O sea, eso no es otra cosa, amigo, que es una obsesión espiritual. Eso no son bacilos psíquicos, eso es obsesión subyugante. Aclaro yo, esa es mi aclaración. Explicando que el joven los venía cultivando por la falta de dominio, o sea, la falta de voluntad. Ellos expresan por la falta de voluntad, de dominio, yo pongo voluntad, de las propias emociones a través de experiencias sexuales variadas y también por el contacto con entidades groseras que se afinan con sus predicciones. Sigue diciendo, esas compañías espirituales lo visitaban con frecuencia como imperceptibles vampiros. Según el instructor, el joven creía que el sexo nada tiene que ver con la espiritualidad, como si ésta no fuese la existencia en sí. Entonces, se olvidó de que todo es espíritu, manifestación divina y energía eterna. Energía eterna. ¿Qué es la energía eterna? ¿De dónde sale la energía eterna? Ese término, ¿cómo tú lo puedes sustentar si no existe energía, no hay materia? El error de nuestro amigo acento es el de todos los religiosos que suponen al alma absolutamente separada del cuerpo físico, cuando todas las manifestaciones psicofísicas se derivan de la influencia espiritual. O sea, tiene que haber una separación entre el cuerpo y el alma por medio del perispíritu, eso lo sabemos ahí, entonces eso está explícitamente expresado en los artículos número 20 al 28 del libro de los espíritus, donde habla de que el alma es atachada al perispíritu y el perispíritu es atachado al cuerpo mediante el fluido cósmico universal. Pero no hay energía eterna. Y eso que piensa, dice él, que los religiosos que suponen que el alma absolutamente separada del cuerpo físico, es correcto, porque el alma es separada del cuerpo, no está atachado a la materia así como tal, está en el perispíritu, pero está dentro de nosotros, no lo podemos entender, ¿verdad? Pero está definido como alma, materia y Dios, o sea, Dios, espíritu y materia. Esa es de la trilogía que enseña y qué pasa. El alma está separada del cuerpo físico, según lo que dice el ítem 27 del libro de los espíritus. Está separado, porque la trilogía que se expresa es Dios, espíritu y materia. André Luis analizó también otra candidata al desarrollo de la mediunidad. En gran parte, el vientre de esta señora observó muchos parásitos conocidos del campo orgánico, pero había también otros como si fuesen moluscos muy voraces. Opinión personal. No se puede sustentar. Que se agrupasen en colonias, desde los músculos y fibras del estómago hasta la válvula ileocecal. Semejantes parásitos atacan los jugos nutritivos con asombroso potencial de destrucción. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está eso escrito? ¿Cómo es posible que eso lo tengamos como un hecho y una realidad espiritual y no está escrito en ningún lado, solamente en un libro, una sola opinión? Entonces Alejandro diagnosticó, dice, tenemos aquí una pobre amiga desviada de los excesos de la alimentación. Todas las glándulas y centros nerviosos trabajan para atender las exigencias del sistema digestivo. Descuidada consigo misma, cayó en la glotonería grosera, volviéndose presa de seres de baja condición. Los que me están mirando aquí, que creen en lo que predica André Luis y lo que él publicó, pueden estar diciendo, es que este señor en todo momento está tirándole a André Luis, pero es que en ningún momento lo que predica André Luis se lo conecta con la codificación. Yo soy espiritista. Si yo viera una conexión de que los espíritus dijeron tal cosa y esto es el resultado en el mundo espiritual, pues yo podría creer, pero esto yo no lo puedo creer porque esto es una opinión personal de André Luis. Sigo diciendo, otro candidato a medium bajo el examen de André Luis. Me imagino una sesión mediúnica donde aparece el espíritu André Luis a evaluar ese caso. Presentaba el aparato
gastrointestinal totalmente lleno de aguardiente, o sea, que bebía mucho, desde el esófago hasta el bolo fecal. El hígado tenía un enorme tamaño. Pequeñitas figuras horripilantes aparecían voraces a lo largo de la vena aorta, luchando vehementemente contra los elementos sanguíneos nuevos. El vaso presentaba anomalías y todo el sistema endocrino estaba intoxicado. Eso lo sabemos cuando una persona está alcoholizada. Los centros genitales se presentaban deprimidos, disminuida la cantidad de cromatina. Entonces los riñones perdían neformes cada día. El páncreas viciado no respondía con exactitud a sus funciones y las larvas mentales exterminaban las células hepáticas. Si no fuese por las glándulas sudoríficas, la vida física estaría en peligro inminente. Alejandro resaltó que nadie quiere hacer del mundo terrestre un cementerio de tristeza y desolación. Además, pero es así, amigo Alejandro, que el mundo terrestre es un cementerio de tristeza y desolación, porque venimos a espiar, y venimos a espiar las tristezas, venimos a espiar la desolación, venimos a espiar todo lo malo que hicimos en el pasado de faltas cometidas. Y el mundo físico, precisamente, tiene ese propósito. Sigo leyendo. Atender la santa misión del sexo de forma respetable, tomar un aperitivo común, hacer una buena comida, de modo alguno significan desvíos espirituales. Entre tanto, los excesos representan desperdicios lamentables de fuerzas, las cuales retienen el alma en los círculos inferiores. Y dice, y concluyó el mentor, que en este caso es André Luis, no se puede pensar en la mediunidad constructiva sin el equilibrio constructivo de los aprendices en las sublimes ciencias del bien vivir. ¿Está bien? Eso es la forma que lo está pensando. Me pasé de aquí, ok. Entonces, posteriormente el médico desencarnado deseó saber más sobre los bacilos mentales, que el benefactor denominaba larvas. Eso es una invención de André Luis. Y sigue diciendo, ¿de dónde nacen? ¿Cuál es su fuente? Dice, Alejandro explicó que ellas, dice en ese libro, se originan de la patología del alma. Patología del alma. El alma no tiene patología. Aquellos que son médicos, que pueden argumentar, no, pero usted no puede decir eso, que de la patología del alma no existe. No existe. La patología significa, le voy a decir lo que es la patología. La patología humana es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en las personas. De forma más específica, esta disciplina, hablando de patologías, se encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen en las enfermedades en células, tejidos y órganos. El alma no tiene ese tipo no tiene ni células, ni tiene tejidos, ni tiene órganos. Por lo tanto, la palabra de patología no es prudente utilizarla para referirse al alma. La patología utiliza herramientas moleculares, por ejemplo, microbiológicas, inmunológicas y morfológicas, para tratar de explicar la etiología y manifestaciones clínicas por signos y síntomas que presentan los pacientes, al tiempo que propone bases racionales para el tratamiento y profilaxis. Suele considerarse como el enlace entre la ciencia básica y la ciencia clínica. Eso es lo que es patología. Por convención, la patología suele dividirse para su estudio en dos grandes ramas. La patología general, que se ocupa de las reacciones de las células y tejidos frente a estímulos anormales y defectos genéticos, y la patología sistémica, que analiza las alteraciones de órganos y tejidos especializados. Eso es lo que es patología. Kardec se refirió a la patología locura patológica cuando se refirió en el libro que es el espiritismo, en el ítem 70 en adelante, donde definió la patología, la locura patológica versus lo que es la obsesión subyugante. Él tenía razón, porque esa patología relacionada a la locura
estaba envuelto en los estudios que tú haces de la parte biológica para lograr decidir y tener un diagnóstico de que una persona está loca. Porque su cerebro está reaccionando mal, porque está atrofiado su cerebro, o le faltan cosas en el cerebro, tiene cosas de más, ¿verdad? Eso está correcto en base a Kardec cuando definió la patología, la locura patológica. Pero cuando estamos hablando de patología del alma, eso no cuadra, porque eso no es biológico, el alma no es biológica. Pero yo no voy a discutir esto lo que quiero es estar claro de que sabemos de lo que estamos hablando. Lo que quiero estar claro de que eso son palabrerías que se han presentado a tratar de cambiar lo que son los conceptos del espiritismo. ¿Pero por qué te saca eso ahora, señor Frank? Porque yo estoy predicando un espiritismo correcto y estamos teniendo una invasión de metafísicos que utilizan estos mismos recursos y esta misma información para decir que hay larvas espirituales, cuando larvas espirituales son animales, animalitos, insectos. Y el espíritu no se considera eso, porque es una retrogradación de un espíritu en el mundo espiritual. Las acciones producen efectos. Hasta ahora estoy leyendo todo el artículo, no voy a dejar de leerlo completo. En ningún momento ha mencionado la codificación. En ningún momento se ha mencionado los libros codificados. En ningún momento se ha mencionado qué es lo que dijeron los espíritus de los que somos espiritistas. Porque yo soy espiritista y ellos dicen que son espiritistas. Las acciones producen efectos, sigo diciendo. Los sentimientos generan creaciones. Los pensamientos dan origen a las formas y a consecuencia de infinitas expresiones. Eso no estoy de acuerdo tampoco, porque los pensamientos no crean formas. Los pensamientos no son materiales. No inducen a nada, solamente se crean formas en el mismo cuerpo físico, material. Entonces, así, la cólera, la desesperación, el odio y el vicio ofrecen campo a peligrosos gérmenes psíquicos en la esfera del alma. Esos comportamientos definitivamente afectan el alma, pero son comportamientos no físicos, no biológicos, que no se pueden medir patológicamente. Y como acontece en el terreno respecto a las enfermedades del cuerpo, el contagio aquí es hecho consumado, desde que la imprevisión o la necesidad de la lucha establecen ambientes propicios entre compañeros del mismo nivel. Cada vicio, en particular de las personalidades, produce las formas sombrias que le son particulares, y estas, como las plantas inferiores que se arrastran por el suelo por descuido del responsable, solo se hacen extensivas a las regiones próximas, donde se establece el espíritu de vigilancia y defensa. Enseguida Alejandro recordó que casi ningún hombre posee preparación para la vida espiritual, porque hay que educarlo. Para eso estamos dando esta explicación. Hay que educarlo, cuál es el mundo espiritual. ¿Y dónde está esa educación? En los libros codificados. En estos libritos que están aquí. Aquí es que el hombre puede poseer una preparación para la vida espiritual. Pero esto no se menciona en este artículo. Han vivido mucho más de sensaciones animalizadas que de sentimientos y pensamientos puros. Las criaturas humanas, más allá del túmulo, en muchísimos casos permanecen imantadas al ambiente doméstico. A los infelices que cayeron en semejante condición de parasitismo, las larvas les sirven de alimento habitual. Y ante el espanto de André Luis dijo, pero ¿dónde tú sacas eso? Me imagino que le dijo. Alejandro le agregó, semejantes larvas son portadoras de vigoroso magnetismo animal. Para nutrirse de ese alimento, bastará al desencarnado agarrarse a los compañeros de ignorancia, aún encarnados, cual hierba dañina a los gajos de los árboles, y sustraerles la sustancia vital. Eso no es lo que dijeron los espíritus, no es parte de lo que es el proceso de que los espíritus inferiores hacen. Lo que hacen es unas obsesiones subyugantes, y eso se lo compramos. Y esas obsesiones subyugantes son provocadas por espíritus inferiores, que tienen la necesidad de estar haciendo ese tipo de cosas por venganza, o por hacer daño, o por la razón que sea. Entonces ellos lo que hacen es una obsesión subyugante. ¿Por qué entonces no mencionan que las larvas son obsesiones subyugantes? No lo pueden vincular porque las larvas son animales. Y el mundo espiritual en ningún momento fue definido de esa manera. ¿Por qué tanta extrañeza? Indagó el instructor a André Luis. O sea que André Luis no solo creyó, pero lo puso por escrito en este libro.
¿No nos alimentamos también nosotros de las vísceras de los animales? Sí, nosotros los seres humanos nos alimentamos de más animales por las proteínas que eso tiene. Pero no estamos hablando de que los espíritus se alimentan y chupándole la energía, que no hay energía, o de los fluidos cósmicos que esos almas tienen. Porque lo que se entiende en el mundo espiritual es que son obsesiones subyugantes. Y esas obsesiones subyugantes tienen una razón de ser. Y esas obsesiones subyugantes se resuelven y se autocuran mediante la voluntad, la educación, que son los libros codificados. Si hemos sido vampiros insaciables de seres frágiles que nos rodean, yo no soy vampiro ni nunca quise ser vampiro de nadie. Entre las formas terrenas, abusando de nuestro poder racional ante la debilidad de la inteligencia de ellos, no está de más que por fuerza de la animalidad que conserva con desvelo, caigan a la mayoría de las criaturas en situaciones enfermizas por el vampirismo de las entidades que les son afines en la esfera invisible. Esto es un concepto metafísico por completo, se introdujo en el espiritismo en ese libro de André Luis, no lo sabe explicar y no lo combina nunca con lo que habla el espiritismo de lo que son obsesiones espirituales. Yo he tomado mi tiempo para leer todo el artículo para que vea de qué se trata, pero yo sigo diciendo, según dije en el video anterior, de que las larvas espirituales es un invento de los seres humanos, no tiene nada que ver con el mundo espiritual, no está definido en el mundo espiritual, y yo no quiero que mis nuevos amigos lleguen con ese tipo de conceptos. Los que lo quieran creer y lo quieran enseñar en sus casas espíritas, eso allá ellos, con la educación que ellos quieren hacer. La educación nuestra, los que están llegando nuevos, es que no se me confundan con esto. Estos videos se están haciendo con todo el propósito, que cada vez que me vengan a hablar de larvas espirituales, toma. No, que larvas espirituales en el espiritismo, que dijo André Luis, aquí ahí tiene mi posición. Mi posición, André Luis no tuvo, bajo ninguna circunstancia, ni la consideración de mencionar los libros codificados, ni de mencionar que las condiciones que tienen los seres humanos con relación a lo que es las obsesiones subyugantes son ocasionadas por espíritus, no por larvas. Las larvas es un invento, no se puede probar, solamente lo vio él, y como eso se tiene que considerar una opinión simple y personal. Y el espiritismo, en el libro de los espíritus, usted puede buscar lo que está viendo este video, puede mirar claramente que cuando se cambia algo específico en los libros codificados, como es el mundo espiritual y el comportamiento de los espíritus inferiores, en lo que se llaman obsesiones subyugantes, usted lo busque en los libros codificados. Y que cualquier cambio que haya de lo que ya está escrito o está definido, se constituye en una opinión personal, aislada de la cual el espiritismo no se hace responsable. Yo no estoy de acuerdo que el espiritismo se predique con en los libros, ese libro que está presentando larvas espirituales. Eso confunde a los espiritistas. Sí, yo no lo recomiendo ese libro, ni recomiendo a nada que se salga de la codificación. Yo soy espiritista y yo deseo que las personas aprendan a adelantar sus espíritus, no se detengan en el camino con ese tipo de presentación que primero es metafísico y los metafísicos lo utilizan para sacar dinero, para tener una justificación, para decirle a una persona, págame, y yo te saco esas larvas. Esas larvas no existen en ningún lugar. En el mundo espiritual no existen. Kardec nunca se refirió a eso. No hay evidencia de ninguno de los libros que eso es cierto y existe. Y si los que están escribiendo los libros codificados son espíritus puros y perfectos y viene la palabra de Dios y es algo que nosotros deberíamos saber, debería haber aparecido en los libros codificados. Como aparece, cuánta cosa nosotros podemos imaginarnos que necesitábamos saber, estaban allí en los libros codificados. Al nivel de lo que podíamos entender. Pero esto es completamente tergiversal lo que es las obsesiones subyugantes, que no es otra cosa ocasionadas por espíritus inferiores e impuros con propósito de que la persona se quite la vida, de destruirla. ¿Y por qué, Fran? Porque son malos, no están moralizados, porque son envidiosos, porque ellos no soportan que a la persona que ellos van a obsesionar tenga felicidad. Y entonces ahí venimos nosotros, los que estudiamos los libros codificados y que utilizamos los libros de base, decirle, usted rechaza ese mal espíritu. Usted sea mejor hoy que ayer. Usted va a estar en todo momento con el permiso de Dios y con el apoyo de su espíritu protector, que es un espíritu superior, y usted va a hacer todas las gestiones que tiene que hacer en bien para usted mejorar su espíritu y que ningún espíritu lo venga a subyugar. Cuando usted cae en una subyugación espiritual, que es una obsesión subyugante o fascinante, es porque usted no ha leído los libros codificados. Es porque usted no le han educado de que esas cosas usted las puede eliminar usted mismo, autocura. Autocura, te puedes quitar eso de encima, con tu voluntad y con tu comportamiento. Eso es lo que se necesita.
Y cuando hacemos oraciones, son los únicos remedios que se necesitan para las obsesiones espirituales. Quítese de la mente de que usted está expuesto a vampirismo. Quítese de la mente que usted está expuesto a espíritus que vienen a quitarle energías. Las energías no existen. Y las energías o lo que son los fluidos que usted tiene, que es la vitalidad suya, usted las repone todos los días. Con dormir. Con acostarse y dormir, comer bien. Y llenarse de lo que es la comida espiritual. ¿Cuál es la comida espiritual? El conocimiento. ¿De qué se alimenta Dios? Del conocimiento. ¿De qué se alimentan los espíritus? Del conocimiento, no de energías. No de cosas que no se pueden probar. Las energías significan material. Usted ven todo lo que yo prediqué, todo lo que yo presenté, usted lo puede mirar claramente cuando yo lo ponga, porque yo voy a poner todos esos detallitos en el video, usted los pare y verán esto es lo que dijo tal cosa. Eso no tiene lógica en el mundo espiritual. Yo simplemente le educo, y como yo soy espiritista, yo presento las bases fundamentales del espiritismo. Usted no me puede molestar con eso, circunstancias. Me debe amar, como yo le amo a usted. Pero yo no me dejo pasar bolas rápidas de cosas que no están sustentables en el mundo espiritual. Está envuelta que la vida mía, y no solamente mi vida, la vida de miles de personas que ven mis videos. Y que yo lo estoy llevando diciendo eso no es correcto. Enfócase en lo que debe ser. Si no aparece en los libros, usted no lo acepta. Ya es tiempo de que eso lo paremos ya. De que vengan a establecernos a nosotros los mentores y ¿cómo se llama? Expositores, lo que nosotros tenemos que hacer. Si lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Frank, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer los libros. Léete el libro de los espíritus, que está aquí, hermoso. Y después te lees el libro de los mediums, inmediatamente ya estás en tono. El libro de los mediums, que está aquí, te habla cómo hablar en las comunicaciones con los espíritus. Entender cómo son los espíritus. Esto te indica que hay espíritus y cuáles son los espíritus. En ningún momento aquí se explica de que los espíritus sean larvas. Aquí en todo momento se habla de espíritus inferiores y hay 5 niveles donde en ningún momento está definido larvas espirituales. Ahí está el número 100 del libro de los espíritus. La escala espírita, ¿qué dice? ¿Cuáles son los espíritus inferiores? No hay larvas espirituales aquí. El primer orden, ¿dónde están? Te lo voy a definir por encima. ¿Cuáles son los espíritus que son inferiores? Del tercer orden. Hay 3 órdenes, ¿verdad? El tercer orden, espíritus malos, imperfectos. El segundo orden, espíritus buenos. Y el último orden, ¿cuál es? Los espíritus puros. El tercer orden, dice, te habla de las características generales. Y te habla de espíritus. La novena clase, que es espíritus impuros, completos, los más malos que existen. Después dice esa es la décima nivel espiritual. Si hubiesen larvas espirituales, tendrían que estar puestos en lo que son espíritus impuros. Y eso no es correcto. No lo dicen ellos, ni hay ninguna vinculación. Porque los espíritus tienen pensamientos. Los espíritus piensan. Los espíritus tienen raciocinio. No son animales, no son larvas. La novena, ¿cuál es? Espíritus frívolos. Que se la juegan como quieran, ¿verdad? Después, la octava clase, espíritus pseudocientíficos. Todos tienen raciocinio, tu forma de pensar, cómo manejar las cosas, cómo ellos sacar provecho de esas situaciones de que ellos tienen control en el mundo espiritual. Y voy a seguirlo diciendo porque es importante que sepa la diferencia. Y dijimos que la novena es espíritus frívolos, la octava es espíritus pseudocientíficos, o sea que son inteligentes. Y la séptima clase es espíritus neutros, que ni raspan ni pintan. Y la sexta clase es espíritus golpeadores y perturbadores, que molestosos. Ahí, después viene el segundo orden. En ningún momento en esos 5 niveles aparecen las larvas espirituales. Abran los ojos los espiritistas y no le crean los cuentos de camino a cualquier espíritu que venga y ponga en un libro los cambios que hay específicos del mundo espiritual. André Luis es el mismo que escribió el libro No Solar. Y ninguna de las cosas que presenta No Solar se relacionan al mundo espiritual que presentan los libros codificados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un espiritista, un espíritu que no fue espiritista, que nunca tuvo la oportunidad de conocer el espiritismo, que nunca cita los libros codificados, en ningún momento cita a Kardec, ¿verdad? Y en todo momento está presentando ideas de su propio pecunio, de su propio pensamiento, de su propio conocimiento científico, y que esas ideas científicas han sido rebatidas por las universidades de Brasil.
donde escritos que él ha hecho con relación a los elementos de la naturaleza o elementos de los materiales que existen, se equivocó. Y eso no, ¿para qué lo escribió? Para que viniera a una universidad y lo pusiera en ridículo y dijera, eso que está aquí no es correcto. Eso que dijo André Luis no es correcto. Y se lo debata así en la cara. ¿Y qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando? Un espíritu que se equivoca, que es la que está haciendo que nosotros decidamos en nuestra vida espiritual. No, nuestra vida espiritual está definida por los libros codificados. Nuestra vida espiritual está definida en base en nosotros hacer el bien. Es hacerle y desearle el bien a los demás, ser mejores hoy de lo que fuimos ayer y en todo momento adelantar nuestros espíritus. Y para eso utilizamos la moral. Por eso utilizamos los libros codificados. Por eso utilizamos el deseo de ser mejores todos los días. Y que venimos a espiar. Y que vamos a eliminar todas esas cosas del pasado. Que cuando decidimos que vamos a hacer el bien de ese momento, en la próxima encarnación, nosotros no vamos a venir como larvas espirituales. El espíritu no va a retrogradar. Eso no existe, nada de eso se puede sustentar. Si hay alguien que me pueda debatir lo que yo estoy diciendo y me diga que eso está en los libros codificados, yo con mucho gusto hago una rectificación de lo que estoy diciendo. Establezco claramente, las larvas espirituales no existen, ni por lo que dicen espiritistas ser espiritistas por André Luis, ni por los que son metafísicos que lo utilizan para sacar dinero en actividades que tienen que ver con el consumo del el interés monetario. Con esto termino este video.
Hola amigos, mi nombre es Fran Montañez de la página Soy Espiritista. Estoy en este momento aquí para darle las gracias por usted haber visto este video que acaba de concluir. Este video que le presentamos a ustedes pertenece al esfuerzo que estoy haciendo hace 4 años para divulgar lo que es el espiritismo. El espiritismo es una filosofía noble que se ha establecido con el propósito de decirle a la humanidad lo importante que es el adelantamiento espiritual. Yo deseo que esta información que estamos divulgando sea de beneficio para ti. Debo tener muy claro, establecido ante ustedes, que el espiritismo no es hablar con los muertos, no es hechicería, no es brujería, no es hacer rituales, no es religión. El espiritismo no es ninguna religión, no tiene dogmas, no pide diezmos, no pide ofrendas, está por completamente desvinculado de cualquier interés económico. Es bien difícil en este tiempo poder decir estas cosas, pero yo lo digo con mucha honradez y con mucha deferencia, porque cuando tú estableces un interés económico en algo que tú trates de presentar espiritualmente hablando, ya eso se constituye como un mercader espiritual. Nosotros no somos mercaderes espirituales, el espiritismo no pretende eso. Dicho sea de paso, el libro de los espíritus nos dice en la introducción del libro de los espíritus, en prolegómenos específicamente, que los espíritus buenos se acercan a donde no hay interés. Cuando hay un interés económico, ellos se alejan, los buenos espíritus. Y nosotros pretendemos llevar un mensaje espiritual avalado por espíritus puros y perfectos, al nivel de Jesús. Predicamos el mensaje de Jesús. Uh, Jesús y su mensaje es lo más preponderante en el espiritismo. Constituye a que el espiritismo sea un espiritismo consolador. Como mismo Jesús lo dijo en los evangelios, de que iba a venir un consolador. El consolador se presentó en 1857, que es el espíritu de verdad, se le presentó a Allan Kardec y tuvimos como consecuencia y experiencia tener esos libros codificados, esos 5 libros que hemos mencionado anteriormente. Quiero exhortarles a ustedes que esta divulgación, deseo que me den, se suscriban a mi canal de Soy Espírita. Y de esa manera, pues ustedes van a tener la oportunidad de que cada vez que yo publique un video, usted pueda ser notificado y se le dé la oportunidad de que vea los videos o sea, de inmediatamente que están publicados. Se están publicando a favor de unos 2 o 3 videos cada 2 o 3 días. Y estamos llegando al mundo entero con este mensaje hermoso de la codificación espiritual. Quisiera mencionarles que si usted desea compartir este video con alguna persona, lo puede hacer, pero que principalmente se pueda suscribir para que podamos tener constancia de que usted está viendo los videos. Agradezco mucho la sintonía, muchas personas ya nos conocen por el mensaje que llevamos. El mensaje es circunscrito a lo que es la codificación espírita, lo que es el espiritismo. Las palabras espiritistas, espiritismo y medium vinieron a salir a la luz en 1857 a través del libro de los espíritus. O sea, antes de eso no había esas palabras en existencia. Y cualquier persona que hoy día, este libro, nos da la evidencia de que por primera vez esos términos fueron acuñados y fueron presentados al público. Cualquier persona le puede decir a usted que es espiritista, porque habla con los espíritus. Pero la mejor forma de uno saber si son espiritistas de la parte de Allan Kardec, que fue lo que estamos nosotros presentando, es cuando la persona dice si cobra dinero o no cobra dinero. Esa es la parte esencial. Nosotros no cobramos dinero. Y cualquier persona que diga ser espiritista y cobre dinero, no es lo que nosotros, no es lo mismo que estamos predicando. Los temas que yo estoy presentando a través de las redes sociales y los videos que estoy publicando en YouTube y en mis artículos de Blogspot, es muy fácil de que tú puedas conseguir temas relacionados al espiritismo simplemente colocando en tu ordenador, en la parte de búsqueda, vamos a suponer que tú quieres hablar de la obsesión o la mediunidad medium. Tú pones medium y pones al lado soy espírita, lo voy a poner aquí. Y con esa información inmediatamente te va a salir a ti en la pantalla los libros, perdón, los videos que se han desarrollado, se han grabado
con relación a esos temas. Además, puedes ir a Google en una búsqueda también, y en esa búsqueda, si vas a, digamos, a YouTube, solamente pones la palabra clave de lo que tú quieres buscar y pones al lado Soy Espírita y aparecen los videos que yo he escrito sobre eso, que sobre muchos temas del espiritismo. Son aproximadamente 400 videos que se han colocado. Y además tú puedes ir a Google, y en Google puedes poner también lo mismo en la barra de búsqueda, y ahí te va a aparecer cualquier tema de lo que tú entiendas que son importantes para ti en el espiritismo. El espíritu protector, cómo conocerlo, las curaciones, lo que significa la obsesión, la mediunidad, todos esos temas que son importantes y son definitivos en el espiritismo, te los hemos hecho fácil para que tú los puedas conseguir. De igual modo, por ejemplo, términos importantes como es la reencarnación o el alma inmortal, son términos que inmediatamente van a salir ahí cuando tú das la búsqueda, y ya son temas desarrollados para el beneficio tuyo. Promovemos la creación de nuevos grupos de estudio de la codificación, para que vayan poquito a poco aprendiendo lo que dijeron los espíritus, y nos ha dado muy buen resultado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bien común. Jesús dijo: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces ese mensaje tan lindo y tan conmovedor, que es el del espiritismo en sí, es lo que nosotros presentamos. El mensaje de Jesús: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Qué más predicó Jesús? Si te dan esta mejilla, ponle la otra. Perdona al que te hizo mal. Perdona 70 veces 7, si es necesario. También Jesús nos ha enseñado que amemos a los enemigos, que no tengamos rencor contra nadie, que no mintamos, que no hagamos falso testimonio. Todo ese tipo de cosas, que son cosas que verdaderamente engrandecen el espíritu y te ayudan a ti a crecer como ser humano. ¿Qué ocasiona eso? Que tú obtengas lo que se llama el adelantamiento espiritual. Para eso es que hemos estado aquí, o hemos venido a encarnar en esta tierra, para nosotros adelantar este espíritu, que es un alma inmortal que puede trascender los tiempos y puede pasar las barreras del tiempo y de la muerte. No, el alma nunca va a morir, el cuerpo sí. Y se justifica que por medio de la reencarnación, esa alma pueda volver a restituirse en un cuerpo nuevo, y que pueda seguir un proceso de adelantamiento, de mejoramiento como ser pensante, que es el alma, que es nuestro pensamiento, y que Dios nos lo ha dado para nosotros existir por siempre. Somos eternos, no hay límite en la vida, pero lo que cambia son nuestros cuerpos, nuestras envolturas. En muchas ocasiones vamos a encarnar como hombre o como mujer, dependiendo de las veces que sea, lo que se necesite para que esa alma que está aquí dentro, que nunca muere, lo que haga es que se adelante y llegue a un nivel espiritual, al nivel de Jesús, un nivel de pureza espiritual. Eso es lo que presentamos. Y quisiera pues decirte y darte las gracias por haber visto este video. Muchas veces los videos son un poquito largos, han llegado hasta 2 horas. Pero si tú eres una persona que está buscando la información que te puede ofrecer el espiritismo, muchos de esos temas vale la pena, aunque sea viendo el video poco a poco, que lo tomes en consideración. Agradezco mucho tu sintonía. Espero pues que una vez más puedas seguir viendo mis videos, y que si tienes algún argumento, alguna pregunta, alguna condición o alguna situación que tú consideres que no entiendes o que no estás de acuerdo, con mucho gusto escríbeme a este email, que se llama soyespirita1@gmail.com. soyespirita1@gmail.com. Y así te puedes comunicar conmigo. Ha sido un verdadero honor. Me puedes conseguir en Facebook por la palabra clave de Soy Espírita. También me puedes conseguir por Fran Montañez. Y así podemos establecer una linda oportunidad de conocernos y puedan aprender las bondades del espiritismo. Espero que esto haya sido de motivación para que puedas conocer mucho más de lo que nosotros tenemos que ofrecer. Gracias. Soy espírita del bien, yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal, es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común
enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo.
Hoy hablamos nuevamente del tema de larvas espirituales, pero específicamente en las secciones del espiritismo, que consideran las infecciones fluídicas como larvas espirituales. André Luis se equivoca con las infecciones fluídicas o larvas espirituales al confundirlas con espíritus obsesores. Los espíritus obsesores son clasificados en la escala espírita como espíritus de tercer orden espiritual. Veamos las clases. Clase número la 10ª, son impuros. Clase 9ª, frívolos. Clase 8ª, pseudocientíficos. Clase 7ª, neutros. Clase 6ª, golpeadores o perturbadores. En ningún momento el espiritismo menciona que los espíritus degradan en animales como larvas o insectos en el mundo espiritual y que sean estos los responsables de las obsesiones espirituales o enfermedades ocasionadas por los espíritus. Los espíritus realmente superiores nunca se contradicen. El libro de los Mediums, en el capítulo 27, claramente establece que no puede haber contradicciones en el espiritismo. El ítem número 301 dice lo siguiente: estas son las respuestas que dieron los espíritus a las preguntas relativas a las contradicciones. Específicamente en el inciso número 2 de ese 301 se comprende que una respuesta pueda ser alterada. No obstante, cuando las cualidades del medium excluyen toda idea de una mala influencia, ¿cómo se explica que espíritus superiores empleen lenguajes diferentes y contradictorios sobre un mismo tema ante personas absolutamente serias? Los espíritas lo reconocen como el autor espíritu, o sea, un escritor espiritual. Desde el momento de su primer libro, No Solar, que fue publicado en Brasil en el año 1944, después de haber sido psicografiado por el medium brasileño Francisco Cândido Xavier, también conocido como Chico Xavier. No Solar fue el primero de una serie de novelas que literalmente se catalizan al movimiento espírita. Describe un mundo espiritual diferente al que está definido en los libros codificados, pero aquellos que no han leído los libros codificados y dicen ser espiritistas, consideran que el mundo espiritual descrito por André Luis es como él lo expresó. Sin embargo, este concepto nunca ha sido avalado, o sea, no solar, por los espíritus que fueron responsables de develar la revelación espírita a Allan Kardec. El libro de los espíritus es el que define el mundo espiritual y está completamente en desacuerdo al concepto de no solar. Por lo tanto, es menester que cada cual llegue a su propia conclusión luego de leer los libros codificados que sostienen que son los pilares y sostenedores del espiritismo. Le pido a los amigos que están en el chat, si tienen alguna pregunta la puedan hacer. Estoy tratando de cumplir con mi palabra de que cada hora dedico un tiempo para que ustedes puedan decir sus inquietudes, entonces les contesto, entonces me dedico a la parte educativa. Vamos a estudiar espiritismo. Hablemos de espiritismo, ¿está bien? Como recurso en este momento, voy a utilizar un documento que fue publicado en el año 2011, junio 8 del 2011, donde habla de infecciones fluídicas como consecuencia de la postura de André Luis, y llega al punto de lo que son larvas espirituales. Hemos estado hablando de que las larvas espirituales no es parte del espiritismo. Está muy claro definido de que los espíritus no degradan, no retrogradan a animales y ese tipo de cosas. Eso es contraproducente por completo. El que predique eso está en lo que se llama la degradación del espíritu.
la caída del espíritu. Y eso no se presenta en el espiritismo. El ítem 118, después que un espíritu ha adquirido un conocimiento, no retrograda. En una encarnación viene en el mismo nivel, no retrograda. El tú decir que los espíritus, larvas espirituales, tienen alguna injerencia en los seres humanos, quiere decir que los espíritus son larvas. Y que esos animales o esos insectos, como los quiera llamar, son espíritus encarnados o convertidos en esos animales. Y el espiritismo no enseña eso. Eso no es parte de lo que el espiritismo presenta, lo que se llama la caída del espíritu. Está muy raro de que la Federación Espírita de Brasil promulgue este tipo de cosas y la publique, porque la dijo André Luis, y no la cuestione, porque esto se dice así si el espiritismo no tiene que ver nada con la degradación del espíritu. Unas larvas espirituales, eso es una degradación del espíritu. Vamos a ver cómo ellos lo presentan en su artículo, y voy a ir armonizando con mis comentarios. Ustedes me pueden decir, pueden estar de acuerdo o no están de acuerdo. Yo quiero decir de antemano que mi decisión, mi conclusión hacia esto es que están erróneos. No es parte del espiritismo. Pero eso ha llegado al espiritismo, nadie le ha dicho que están mal y ellos lo consideran que es correcto. Y entonces en base a eso enseñan cosas que no son y no ayudan al adelantamiento del espíritu. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Ese tipo de enseñanza que ha ocasionado que el espiritismo caiga por completo. Desde 1868, que había mil millones de habitantes aproximadamente, que Kardec había capturado 2%, que ese 2% significa unos 20 millones, ¿ah? y que en el día de hoy, 2015, estamos en sobre 7.200 millones de habitantes y la cantidad de espiritistas en el mundo no llega a 12 millones, formalmente. Algunos hacen alarde o a decir que el espiritismo tiene 50 millones de adeptos, y siendo 50 millones de adeptos, con el crecimiento tan grande que ha tenido la humanidad en términos de habitantes, se queda corto, menos de un 1%. Si tú dices que son 50 millones, es la mitad de un 1%, mucho menos. Entonces, eso no es lo que el espiritismo pretendía llegar a la humanidad. Ítem 40 del libro de Génesis nos dice claramente de que esto es para todo el mundo. No hay demarcaciones. Y estamos haciendo la luchita para llevar esto al mundo. Los nuevos que están llegando, que son los nuevos adeptos, yo no los puedo contabilizar, no sé cuántos, pero yo me conformo con darle una buena educación de lo que dicen los libros codificados y que cada cual evalúe. Y ellos poquito a poco le van a decir a aquel, no, esto, y se van enfocando. Cuando llegan a las casas espíritas, que presentan cosas diferentes a lo que dice la codificación, ellos están preparados para saber qué es y qué no es en el espiritismo. Ok, vamos a leer este artículo que fue publicado en el 2011 en la revista espírita de España, Luz Espiritual. Voy a leer y dice: de la misma manera que existen infecciones orgánicas, también las hay fluídicas. Muchos desencarnados, movidos por venganzas, llenan la imaginación de los adversarios encarnados con formas mentales monstruosas clasificadas por los instructores espirituales como infecciones fluídicas, con gran poder destructor, pudiendo llevarlos hasta la locura. Estamos hablando de la introducción de ese artículo que presenta la revista Luz Espiritual y que está haciendo como consecuencia de lo que André Luis les dijo en el libro que voy a mencionar más adelante. Quiero que tengan una situación en esta presentación que estoy dando. En todo este escrito, en ningún momento mencionan la codificación. En ningún momento se hace referencia a lo que dijeron los espíritus del mundo espiritual. En todo momento es lo que dijo André Luis, y lo que dijo la persona que le estaba dando la información. O sea, que hago claro de que esto no es espiritismo, porque ni tan siquiera en ese documento que habla de larvas espirituales se considera la codificación. Lo que dijeron los espíritus, lo que dijo Allan Kardec, lo que dijo Dios. Y sigo diciendo: otros estacionados en pasiones egoístas, recogidos en pesado monoideísmo, permanecen junto a los encarnados sin fuerzas para continuar la lucha evolutiva. Mire, señores, las obsesiones espirituales ocasionan una serie de cosas, de situaciones de depresión en los seres humanos. Realmente superiores nunca se contradicen, y el lenguaje que emplean es siempre el mismo ante las mismas personas. Puede ver
variar de acuerdo con las personas y los lugares. No debe existir la contradicción en el espiritismo. Los espiritistas no pueden tener este tipo de ambivalencias cuando los espíritus nos están dando información espiritual. Algunos dicen que limpiar a la casa de malas energías, refiriéndose a la intervención de estas larvas espirituales, pero en realidad no existen las malas energías cuando nos referimos a los espíritus, pues los espíritus son inmateriales. En el libro Los mensajeros de Andrés Luis, se llama, escrito, psicografiado por Chico Xavier, Andrés Luis, guía y mentor espiritual de Chico Xavier, confunde a los espíritus obsesores con larvas espirituales. Un error inaceptable en el espiritismo, pues los espíritus no degradan en animales en el mundo espiritual. Ese concepto es un concepto donde avala la posición de muchos espiritistas, donde dicen que el espíritu degrada o retrograda luego de cada encarnación. O sea, que en esta presentación que hacemos el día de hoy, el mismo Andrés Luis está aludiendo a esa práctica y ese pensamiento de que el espíritu degrada, y eso no es correcto. Quiero hacer énfasis en que no existe las malas energías cuando nos referimos a espíritus, pues los espíritus son inmateriales. Veamos entonces en este momento quién es Andrés Luis, a la cual estamos haciendo referencia. Andrés Luis, en su vida pasada, fue un médico e investigador a principios del siglo XX. Hoy en día